Ustedes bienvenidos aquí a este espacio sagrado a la hora de reflexión, este momento del día en donde vamos a aprender nuevos temas, vamos a tener una conversación bien interesante, bien valiosa con uno de nuestros colegas, psicólogo, y entre tantas maestrías y certificaciones y diplomados que tiene este gran hombre, el día de hoy nos viene a compartir con nosotros el psicólogo y colega Alex Salinas. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Qué gusto verte por acá de regreso, de nuevo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, un poquito malito de la garganta, esos cambios de clima de aquí en Monterrey están tremendos. Primero nuevamente hace calor, después viene otra vez el frío y uno no se puede descuidar porque si no empieza a afectarse un poco la garganta, pero quitando eso, todo está muy bien, mi estimado. ¿Tú cómo has estado? Excelente. Pues fíjate que también con bastante energía, bastantes cambios ahorita con el clima, como dices, entre el frío y el calor y que llueve y que está tranquilo. Ha sido un año, un inicio de año, un enero muy interesante, muy fluido, muy gozoso y ya con bastantes aprendizajes, o sea, ya con bastante movimiento. Siento que vamos arrancando con todo el ánimo, con toda la actitud para crecer Excelente. grandes, grandes, grandes. Para contagiar a las demás personas con ese gran ánimo que tiene realmente. Felicidades. Y bueno que es un año de aprendizaje, es un año de poder entregar lo que uno tiene, mi estimado Gama. Así es, de compartir lo que nos gusta. Y bueno, antes de empezar, antes que nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por su presencia, por su valiosa asistencia. Les pido que les recuerdo que esta plática, esta conversación o este momento se va a hacer más nutrido y más interesante cuando todos compartimos lo que creemos y lo que sentimos, ya sea a través del área del chat o levantando nuestra mano para compartir, abriendo la cámara, el micrófono cuando se nos otorgue la oportunidad. Y bueno, cuéntanos, Alex, bienvenido, tienes la sala para ti. ¿De qué nos vamos a empapar el día de hoy? ¿Cómo están nuestros jóvenes criándose en las calles? Sé que ellos son nuestro futuro y también son un resultado de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos involucrados? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estamos aprendiendo en este momento? Cuéntanos. Gracias, Abel. Realmente sí es un tema que es muy impactante. Jóvenes en zona de riesgo. No trato de descubrir el hilo negro, ni decir la única definición de por qué están pasando muchas cosas en la actualidad. Pero antes me gustaría saber más o menos de qué rangos, a qué rangos de edad estamos aquí presentes. Si pudieran escribir en el chat de aquí del grupo, qué edad tienen y si tienen algún joven, algún adolescente que conozcan que están dentro de situaciones adversas, de situaciones de riesgo, de conflicto, de adicciones, drogas, alcohol, violencia, que vivan una vida que, que está fuera de una libertad, convirtiéndose en un libertinaje. Creo que varias personas ya están comentando, mi estimado, a ver, acerca de la edad. A ver, por acá nos dicen 45 años, dos sobrinos, uno de 15, otro de 17, de 39, dos hijos de 14, 21. Yo tengo 35, tengo sobrinos y sobrinas de 21, de 20, de 15. Bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, mi estimado Abel, ya somos de una generación anterior a lo que se está viviendo, y no solamente en la parte de Monterrey, sino en la parte generalizada, en toda la República Mexicana, en donde 60 años y mis nietos son adolescentes. Perfecto, Joana. Entonces, ese tema, créeme que les va a conmover de una u otra manera, porque es increíble, mi estimado Abel, prender los medios de comunicación y darse cuenta de todo el acelere, de todo el ajetreo, de toda la malicia, de todo el destrozo que están haciendo la nueva generación.
Y lo hablo tal vez no con una manera de satanizar la nueva generación, porque tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas buenas, pero el motivo de esta plática es concientizar para poder ayudar dentro de nuestras trincheras el bienestar y el bien ser de nuestra generación por venir, o de nuestra generación que ya está. Aquí en Monterrey, por ejemplo, amanecemos muy frecuentemente con noticias con un alumno de secundaria atacó esta mañana con un cuchillo a su maestra. O sea, ¿cuándo se había visto realmente que los adolescentes le faltaran el respeto a los maestros? Cuando antes se consideraban como los segundos padres quien tenían el poder de educar a nosotros. Y ahora, increíblemente, ya se ha pasado de esa línea. Inclusive tengo pacientes, niños, que porque sus papás lo regañan mucho, le hablan al DIF y prefieren irse de su casa, porque no aguantan un régimen, como muchas personas que están aquí, yo sé que tenían o que tenemos. Realmente el año pasado, y no fue de COVID, había una alumna que publicó en sus medios, en sus redes sociales, ojalá tenga COVID y me muera, ALV. O sea, estamos viendo cómo estaba la situación del COVID, creo que fue el año pasado, pero a principios. Desgraciadamente, sin tener COVID, su misma mente le provocó el enfermarse, o ella misma buscó el enfermarse, y se murió. Ya estaban abriendo los panteones porque antes no te abrían solamente las familias, pero el año pasado sí tuve la oportunidad de acompañar a esta alumna. Entonces, es difícil de cómo está la mente del adolescente, del joven, de cómo están las acciones. Hay que saber que lo que pienso lo llevo a cabo. ¿Sí? Lo sutil mueve a lo denso. ¿Qué es lo sutil? La manera en que estamos pensando, en la frecuencia que me estoy moviendo. Y eso mueve lo denso. ¿Qué es lo denso? El comportamiento de cada uno de las personas. O, curiosamente, como te digo, ese no es un tema reciente, hace como más de 3, 4 años, un poquito antes del COVID, hubo un colegio muy famoso aquí en Monterrey llamado Americano del Noreste, y nadie se olvida de ese caso, en donde un adolescente balació, rafagueó a 3, 4 alumnos, inclusive a la maestra, llevando a la maestra al filo de la muerte, a perder su vida. Entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está viviendo de esta manera, con antivalores? Y hay que ver, curiosamente, que los adolescentes jóvenes del día de hoy no son como antes. Antes salían a jugar, salían a divertirse, salían a convivir con compañeros, salían a empatizar con compañeros, y hoy en día, curiosamente, la mayoría, dije, no quiero satanizar este tema, pero sí es importante expresarlo y de la manera más cruda o real que hay. La niñera número 1 de todo México, ¿saben quién es? El que tenga la respuesta de esto, de quién es la niñera número 1 de todo México, lo puede escribir para ver si estamos alineados con esto. ¿Quién creen que es esta niñera? YouTube. El Internet, okay. YouTube. ¿Quién más? No solamente el YouTube. La televisión, el celular. La televisión, el celular. O sea que estamos construyendo lo que son mundos. Redes sociales. Las redes sociales. Ojo, decía el arquitecto Joel Gámez, un cuchillo es bueno o es malo. Y llegábamos a la conclusión, TikTok, excelente, nos llevábamos a la conclusión que un cuchillo no es bueno ni es malo.
sino cómo se está utilizando ese cuchillo. Videojuegos. Ahí quería llegar también, Gabriela. Muchísimas gracias. ¿Y saben qué tipo de videojuegos están jugando nuestros chicos actualmente? No todos. Hay gente que juega juegos de destreza mental. Y es bueno. César dice que el celular. Pero muchos juegos se trata precisamente de antivalores, violentos, de matar, de herir, de robar, de secuestrar. De competencia. ¿Mande? Sí, de competencia. De competencia. El Free Fire. Entonces, imagínate, actualmente, y así se los pongo, y yo sé que no es un tema nuevo para ustedes, ha habido en las escuelas jóvenes, niños, perdón, que juegan a secuestrarse. Se ha mandado un encuesta y se le ha preguntado a los niños que qué quieren ser de grandes. Las dos respuestas mayores son influencer, ¿sí? Y la segunda, maleantes. ¿Por qué? Porque aprenden a vivir de esa manera. Entonces, ¿con qué se está alimentando nuestro joven? Desgraciadamente estamos en un punto como padres en donde el dinero de uno no alcanza. Entonces tenemos que ir a trabajar muchas veces tanto la parte paterna como la parte materna, si es que es una familia funcional. Y si es solamente mamá con el hijo, que también es muy funcional, pero pues tiene que partirse en dos, dejando al hijo en ese tipo de situaciones que ustedes están poniendo actualmente en el chat, con la violencia. Y de esa manera viven, crecen. Y lo curioso es que crecen pensando que es realidad. Es que crecen pensando que mientras más jodo al otro, más gano. Mientras más antivalores tengo, más valgo como persona. Y la mayoría de los medios sociales, incluyendo televisión y radio, lo saben. Por eso la mayoría de los programas con rating son programas que meten antivalores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que están viendo nuestros hijos, porque después de ahogado el niño queremos tapar el pozo. Y eso está realmente muy difícil. Hay que saber que dentro del vientre de la mamá, cuando se está formando un niño, el primer órgano que empieza a formarse a partir de los 18 días de gestación es el cerebro. Muchos dicen que es el corazón, otros autores dicen que es el cerebro. Supongamos que son ambos al mismo tiempo. Ojo, la pregunta es, ¿ustedes creen que el cerebro está de adorno dentro de la gestación? Realmente no está de adorno dentro de la gestación. Hay una función en la cual empieza a crear y a generar toda la estructura ósea y orgánica del embrión, del feto, de nuestro bebé que está en el vientre. El problema es el siguiente. Muchas veces nos encontramos que la mamá, y sobre todo cuando es una relación solamente de mamá y un niño, porque actualmente se está viendo más, y ojo, también es cierto porque trabajo en las escuelas, se preguntan quién viene de familias con papá y mamá, y son menos los que levantan la mano que los que le levantan con madres solteras y sus hijos. Entonces, para allá voy, mi estimada Rosa, tienes toda la razón. Ahorita le comentamos a ver que nos lea detenidamente los conceptos que se están publicando. Aquí lo importante es lo siguiente, que todas las emociones que tiene la mamá se va directamente al cerebro del niño. Que si la mamá llora, que si la mamá grita, que si la mamá está en discusión con su pareja, que si la mamá no se siente a gusto con su periodo de embarazo,
todo esto va directamente al cerebro del niño. Es como una esponjita, no está de adorno, empieza a trabajar agarrando las frecuencias vibratorias, las frecuencias emocionales, los pensamientos de la mamá. De ahí se nutre, se empieza a nutrir mediante esas emociones que muchas veces son negativas. ¿Va? Se genera el niño, pasa 9 meses, da a luz al niño, y a poco decimos los papás, oye, ya no hay que pelear porque el niño ya nació. No, la verdad no. Seguimos discutiendo en frente de ellos, dejando que los niños no entienden, no saben qué estamos hablando, y todo eso está dentro del cerebro del niño. Porque hay una etapa crítica que se llama la etapa del no consciente, cuando todavía no se genera el consciente, que es desde que nace hasta los 4 años. Y ahí, en esa etapa de que nace a los 4 años, se empieza a repetir la vida porque todo ya está aprendido desde lo más profundo del cerebro. Entonces, desde que nacemos, podemos estar conflictuados emocionalmente, queramos o no queramos. Ya naciendo con esas emociones, muchas veces el papá o la mamá, para tranquilizar al niño, y ahora sí regreso al tema anterior, lo que llamamos con el celular. A ver, dale el celular para que no llore. Y empezamos a crearle la dependencia al celular. A tal grado, ojo, a tal grado que hay personas que se han quitado la vida porque la mamá le quitó el celular. A tal grado que personas han vendido su virginidad o parte de su riñón para poder conseguir el celular de moda que está saliendo. O sea que privilegiamos más esa necesidad de tener el celular, esa necesidad de estar en los medios sociales, en las redes sociales, que nuestra propia salud física, mental y emocional. Y está bien, pero voy a seguir exagerando. Pasa el tiempo y empezamos a jugar ahora, o empezamos a crecer con que los videojuegos se trabajan junto con otras personas, en competencia, decían ahorita. O sea que no sé con quién estoy hablando, pero yo sé que hay alguien atrás de mi audífono, de mi escucha, con quien me estoy comunicando. Y no sabemos que muchas veces ese tipo de personas son sociópatas cibernautas, sociópatas que generan una influencia muy grande en nuestros niños. Hace años se hablaba de un grupo delincuente en cibernauta, y de ahí empezaron a surgir otros que se llamaba la ballena azul. No sé si ustedes habían escuchado hablar de esa tal ballena azul o de qué trataba. La ballena azul, a ver, le voy a dar chance para ver si alguien reconoce esto de la ballena azul. Ok. ¿De qué trata? A ver, no sé si haya comentarios, por favor. Pues mira, cuando nos estabas platicando sobre lo de los adolescentes, nos comentan que se les desvirtúa la realidad porque su mente todavía no está desarrollada. O sea, como lo que decías, que son esponjas que están absorbiendo todo lo que tienen a la mano, todo a su alrededor, toda la experiencia. Uh-huh. Es correcto, Abel, ese comentario. Hay que saber que primeramente somos inconscientes completamente, no tenemos el consciente. Después vamos formando el preconsciente para terminar a partir de los 4 o 5 años con la parte consciente. Entonces, realmente empezamos a desvirtualizar la realidad.
100%, 100%. Entonces ya no sabemos si vivimos una parte real, una parte virtual, y la juntamos al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Hay Y a ver, y por acá nos dicen que les pedían como retos, que fue un reto lo de la ballena azul. Es correcto también, mi estimado Abel. Aquí, el primer reto era que me voy a poner yo me voy a hacer una cortada, y esa Ujú. cortada es acerca de una ballena. ¿Y para qué me la voy a hacer? Para decir, mira, tú y yo somos hermanos, tenemos la misma señal. Y bajo eso hay una asimilación en la cual ya soy perteneciente a, a un grupo, ¿sí? Y necesito yo incrementar mi confianza. ¿Cómo incrementa mi confianza esas personas cibernautas? Mediante retos pequeños. Y cada vez van incrementándose, y van incrementándose, y van incrementándose, hasta llegar a un punto en donde si quieres ser realmente nuestro líder, nuestro rey, nuestro Dios, entonces tienes que hacer algo muy fuerte, como por ejemplo, matar a alguien, o aventarte de un tercer piso, o aventarte de un segundo piso. Entonces, sí existen esos retos. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente cae en eso? Ahorita lo que vamos a hablar. Pero sí quiero que quede claro la parte de cómo empezamos a preparar a nuestros hijos con esa niñera tan delicada que es el Internet. Y en muchas páginas de ellos, no todas, insisto. La gente de algún momento en donde vamos formando cierta personalidad. Y esa personalidad es por, es, la personalidad es un conjunto de hábitos que al acumularlo o al juntarlo se forma nuestra personalidad. Y los hábitos vienen siempre de una acción. Y la acción depende, ahora sí que como dice la ontología del lenguaje. Y el lenguaje son dos. Lo que pienso, o sea, mi comunicación interna, y lo que hablo, mi comunicación pública. Pero a pesar del lenguaje, todo viene de una necesidad. Y ahorita voy a regresarme directamente a este punto que acabo de decir de manera corrida para hablar de las necesidades. Existen dos tipos de necesidades, las verdaderas y las falsas. ¿Dónde las encontramos? En la pirámide de Abraham Maslow. Y vamos a empezar con esas básicas que son las fisiológicas, como el alimentarnos, el hidratarnos, el dormir, el vestir, el respirar, aquellas necesidades que si no cumplen con el 80%, los niños tienen un trasfondo muy grave. Y aquí es donde yo les voy a invitar para que vean todavía más de lo que estoy hablando, de un cortometraje, o más bien dicho, un documental que está realmente muy fuerte, se llama BETH, B-E-T-H, la niña enfermera, o la niña psicópata, perdón, que es la vida de una enfermera. Realmente si nos metemos en esta documental que dura una media hora, vamos a ver la importancia de qué pasa cuando no suplimos la necesidad del bebé. Pero a pesar de eso, ok, la mayoría de nosotros, si estamos vivos es porque esas necesidades han sido cubiertas. Después de aquí, sigue una necesidad que yo le llamo la necesidad de la afiliación. ¿Sí? ¿Y qué es eso de la afiliación? El estar pertenecientes a una comunidad, el estar pertenecientes a la escuela, el pertenecer a mis amigos.
Pero ¿qué pasa cuando mi núcleo social, yo no me siento perteneciente a ellos? Yo no me siento perteneciente ni a papá ni a mamá. ¿Por qué? Porque no han estado conmigo. ¿Qué pasa cuando yo no me siento parte de la familia? Muchos jóvenes y adolescentes, desgraciadamente, se sienten así, al grado que se trabaja el niño interior. Y está ahorita un boom con el niño interior por lo mismo. Porque se supone que de ahí se llegue. Pero ojo, muchas veces, como tengo esta necesidad de ser perteneciente a un grupo, pero no es mi familia, y curiosamente, me voy a la escuela y yo veo que en la escuela tampoco me llevo bien porque me dan bullying, porque me critican, porque X, Y y Z. Entonces, ¿qué hace este pequeño? ¿Qué hace? Va a su cuarto, se encierra, prende la computadora, se mete a navegar y no sabemos con quiénes están platicando. Y como les decía ahorita, muchos son, muchos son, perdón, me quedé leyendo ahorita, pero ahorita me lo va a comentar como quiera Abel. Me meto yo a mi cuarto, me he ido de todos, no quiero saber de nadie, me meto de internet y me conecto con muchos que son psicópatas cibernautas. Y me empiezo yo a enrolar con la gente, que según yo sufre lo mismo que yo sufro. Entonces, me entienden porque sufrimos de lo mismo, porque padecemos de lo mismo, porque ellos me apoyan, porque ellos me ayudan, porque ellos sí me entienden. Entonces, ya encuentro yo esa parte de socializar con alguien, que sí es una necesidad, pero ojo, aquí la necesidad se está desvirtuando, porque después de la necesidad de pertenencia sigue la autoconfianza. ¿Y qué es la autoconfianza? El pensar en creer en mí mismo. ¿Y cómo la gente empieza a creer en ellos? La gente empieza a creer mediante pequeños retos que van alcanzando en la vida. Si soy capaz de vencer cierta dificultad, entonces voy confiando más en mí. Y así de esa manera voy creciendo hacia lo que yo quiero ser en la vida. Generalmente, la función de papá y mamá, el papá da la confianza, la mamá da la autoestima. El papá generalmente dice que, a ver, mijo, levántate, a ver, mijo, haz esto, a ver, tú puedes, cabrón, échale ganas, tú puedes, a ver, dale. Y mediante un carácter más fuerte que el de la mamá, entre comillas, hace que el niño empiece a tener nuevos retos y alcanzarlos. Y la mamá, la encargada de la autoestima, desde el kinder, cuando le entregan el primer dibujo, que puede estar feo, pero la mamá, bien, mi amor, bien, vamos bien. Es la porrista del niño. Es la que lo ayuda, la que le incrementa ese amor hacia ella. ¿Sí? Entonces, cuando eso no hay dentro de casa, el niño lo va a buscar en otra parte. Y ya empiezo a vencer retos, como les comentaba ahorita, la ballena azul, que fue de la primera en que salió. Ahorita podemos hablar de muchísimas más. Pregunta, pregunta, ¿y si yo observo que mi hijo no se siente perteneciente con sus padres y familia, cómo lo apoyo si ya creció y es un joven ahora? Es muy importante esa parte, la cual les voy a comentar en un momento más, mi estimado Abel. Alguien escribió otra cosa, ¿verdad? Si nos dicen, se miran en un espejo cuando encuentran a alguien igual que ellos, con el mismo problema y eso los atrae. Precisamente. El problema es que yo tengo que creer que tengo el mismo problema cuando no lo tengo. O sea que yo puedo generarte esa confianza y moverte al lugar donde yo te quiero mover. Eso es lo difícil de esto. Y ya empiezo a generar tu confianza, tu autoestima, te quiero llevar a un nivel superior,
pero llevarte a un nivel superior muchas veces es la muerte de tu hijo o de otras personas. Como si. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas, de retos que tal vez lo veíamos antes en películas de terror y decíamos, no hombre, eso nunca va a pasar, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen 37, 40, 45 años, decimos, no, pues solamente en las películas de terror, y no, ya la realidad está rebasando la ficción. Digo, esto no es nuevo y no trato de descubrir el hilo negro. Pero bueno, hay que ver una cosa, que no porque yo genere la confianza desvirtualizada de mi hijo o del prójimo, significa que tiene confianza. No es así. Tenemos que empezarlo a enrolar. Y es aquí donde respondo la pregunta que hizo esta, no sé quién la hizo, la de cómo le puedo hacer a mi hijo adolescente que no quiere saber ya de sus papás, que es una pregunta muy buena y desgraciadamente muy común. O yo como psicólogo me encuentro con ellas en su día a día. Tenemos la costumbre los papás de tener una enseñanza lineal. O sea, yo soy el papá, tú eres el hijo y te callas. Yo aquí soy el que mando. Y muchas veces eso ya el hijo, cuando se encuentra en esa postura, ya no lo ayuda. Tal vez era de pequeño, pero va pasando el tiempo, se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, y se dan cuenta que esa manera en la cual yo quiero reestructurar a mi hijo mediante órdenes, ya no es así. Entonces, mientras más cuerdita le des al, al muñeco, más se te va a reventar. Y no se trata de darle cuerda al muñeco, sino de hacer un equilibrio. Sí, estoy de acuerdo. El papá siempre tiene que tener el rol y la función de papá. Sin embargo, hay que gestionar ahora la nueva función. Candy, después hablamos de eso, ahorita lo comento. ¿Cuál es la nueva función del papá? Para empezar, el escuchar. Y nos habla la ontología del lenguaje que deberíamos saber escuchar. Pero como yo soy el que te estoy rigiendo, yo quiero que tú me entiendas, que tú me escuches. La pregunta es, ¿bajo qué regla o bajo qué barómetro estás rigiendo a tu hijo que no está en tu mismo nivel? Ni está más bajo, sino que está ya en otra frecuencia. Una frecuencia que tal vez tú como padre no alcanzas a entender. Y eso es lo más difícil. Entonces tenemos que meter algo que se llama empatía. Aunque la empatía, curiosamente, decía nuestro maestro, el arquitecto Gámez, no es nada fácil. Por ejemplo, yo empatizar con una mujer embarazada, tengo que estar embarazado, sentir los síntomas y demás, y jamás voy a estar embarazada. Entonces, había una controversia entre si existía la empatía realmente o no. Pero lo que sí existe es saber escuchar y saber preguntar en qué puedo apoyarte, mi hijo. Interesarme realmente en él. Bajarme, no tratarlo de subir, sino yo bajarme al nivel de él. Bajarme para que estando en un nivel empezarlo a incrementar. Y ese tiempo en donde los padres imponían, en donde los padres castigaban, curiosamente, y yo me quedo sorprendido, ya no. Es muy curioso, tengo ahorita, como decía, unos pacientes que el DIF les quitó a sus niños solamente porque los educaba. No había golpes, pero sí era una rígida educación que le daban sin golpes. Y los niños se quejaron y se los quitó el DIF y se los dio a la suegra de la persona. O sea, dices,
A ese punto llegamos. Ahora lo que es los derechos de la mujer y los derechos del niño, hay que tener mucho cuidado, muchísimo. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto nos lleve. Entonces, si yo trabajo la parte de querer ser un equilibrio entre soy tu papá, pero también puedo apoyarte y escucharte y tratar de ser tu amigo para poder entenderte, podemos reestructurar las cosas. Y el reestructurar no es decirle, a ver, las cosas son así, no. Sino, me gustaría, mi hijo, que me ayudaras a mí, a lo mejor he tenido muchos errores como padre. Si yo acepto esa parte en donde le digo a mi hijo, tal vez he tenido muchos errores como padre, si te he lastimado, realmente perdóname. Y me gustaría reestructurar las cosas aquí en la casa, pero no como un mandato, sino como una colaboración entre todos. Y ese tipo de aprendizaje se llama aprendizaje constructivista, que es el que actualmente muchas escuelas de primer nivel están llevando, el constructivismo. Para construir qué cosa? 4 pilares. 1, la familia. 2, lo social. 3, laboral. Y 4, espiritual. Hemos hablado nosotros del sistema OSAR. ¿Qué es el sistema OSAR? Yo soy un observador y como soy un observador, yo actúo de la manera en la cual yo soy como observador y eso me da un resultado. La pregunta es, ¿qué construye un observador? Y lo que construye un observador son 2 cosas. Una, la línea de vida, de cómo nace, en qué cuna nace, con qué papás nacen, sus primeras escuelas, sus primeros pasos, hasta el día de hoy. Su línea de vida. Pero también su estructura de vida. ¿Y cuál es su estructura de vida? Lo familiar, lo social, lo laboral, lo espiritual. ¿Qué es lo que construye a la persona? Muchas veces no existe un parámetro. Va, pero generalmente son los que llegan a construir a la persona. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con un profesionista que hablar con alguien que no sea profesionista, pero que sea técnico en algo. Y luego, ¿quién es mejor que quién? No, simplemente son diferentes maneras de poderte explicar. No es lo mismo hablar con una persona que tiene amigos muchos mayores que ellos, a amigos que son menores. Inclusive se ven los niños que cuando no hay niños pequeños en la casa, el niño pequeño se comporta como un pequeño adulto. ¿Sí? No es lo mismo hablar con un testigo de Jehová que con un cristiano o un católico. Todo tiene un componente. Y cuando me refiero yo a la parte familiar, es aquí en donde trabajamos la educación, la autoestima, la autoconfianza y, ojo, la nueva educación. Y como decimos en Atrae, la madre de todo aprendizaje es... ¿Cuál es la madre de todo aprendizaje? Me gustaría saber si alguien lo sabe. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la madre de todo aprendizaje? Yo creo que tiene que ver con la curiosidad, la experiencia. Experiencia, ok. Pero el aprender a desaprender es la madre de todo aprendizaje. El aprender a desaprender, o sea, ya te formé como niño, tengo que desaprender la manera en la cual ya te formé, para ahora hacerlo más constructivista. ¿Sí? Lo social, ¿a qué me voy? A 2 mundos, al mundo real y al mundo virtual. No podemos quitar actualmente lo virtual, jamás. Lo virtual se impone, pero podemos ser seleccionistas en esa parte. Lo laboral, pues está en la escuela, estilo de aprendizaje, la red de apoyo, demás, y la espiritual esencia de Dios. Más que religioso, la espiritual, como decía, la esencia de Dios. Ahora imagínate un reloj, y ese reloj tiene muchos engranes.
Se descompone un engrane y ¿qué creen que pasa el reloj? Se va a descomponer. Es por eso la importancia de que estos 4 engranes empiezan a funcionar de manera coordinada. Porque si yo fortalezco la área de afuera, ¿cuál creen que estoy fortaleciendo? Que es la quinta área, la más importante. La área personal. Entonces, ¿cómo puedo yo apoyarle al adolescente? Vamos a ver junto con él cómo podemos reconstruir de una otra manera, sin que se sienta atacado, sin que se sienta ofendido, sin que se sienta abrumado, porque te va a cerrar los oídos, te va a cerrar el aprendizaje. Pero si empezamos a ver con ellos diferentes opciones, puede que nos sentamos ya más comprometidos con nosotros. Cuando me refiero yo a la parte personal, obviamente me refiero a lo físico, mental, emocional, espiritual y demás. Y si fortalezco lo personal, fortalezco también lo familiar, lo social, lo laboral y lo espiritual. Todo el cuadrante de vida. Ahorita que hablaban ustedes acerca de muchos niños o del adolescente que no quería compaginar con los papás. Yo tengo una moraleja, por así decirlo, una parábola que le llamo el perrito con pulgas. Imagínate que estás tú en tu patio y el patio está lleno de garrapatas, tremendamente lleno de garrapatas. Agarras al perrito, lo llevas a la veterinaria le quita las garrapatas, lo deja bonito, lo deja oliendo rico, lo deja sano. Agarras tú el perrito, lo vuelves a poner en el mismo pasillo. ¿Qué crees que pase? Se vuelve a llenar. Y va a ser un ciclo tremendo. Si vieran cuántos pacientes me dicen que si puedo tener a su niño de 2 años. Y es, ¿cómo es posible que quieren que atienda un niño de 2 años? ¿Por qué no me dicen como padre, oye, quiero que me atiendas a mí? No, es que mi niño de 2 años es el que está mal. O sea, a ese punto hemos llegado. Ahora imagínate el adolescente. Entonces, ¿cómo está el pasillo del adolescente? Seguramente le dicen, el adolescente es el que está mal. ¿Y el pasillo? Y mandan al pobre adolescente a tomar terapia. Pero está dentro de un ciclo en donde si no limpias el pasillo, se va a seguir contaminando. Y solamente hay 2 cosas que hacer. O una, o limpias el pasillo para que el perrito no se contamine, de nuevo, o cambias al perrito de lugar. Y eso es cuando realmente estamos hablando de cuestiones trágicas. Hay algunos comentarios adicionales. A ver. Nos comenta que la repetición, la experiencia, y pues bueno, digo, lo que yo estoy entendiendo, escuchando ahorita es que solucionan las dos, o cambias de raíz o cambias de raíz. Totalmente de acuerdo, cambio de raíz o cambio de raíz, o limpia realmente la raíz donde está creciendo la persona, o cambia la raíz. Nos comentan acá que algunas veces los padres quieren imponer la educación que ellos obtuvieron de sus padres en sus hijos y que eso no les funciona, o sea, que eso los aleja. O sea, castigar, gritar, imponerte a un adolescente, eso los puede hacer que te odien. Sí, y más si es adolescente. Tal vez en un niño puede que todavía se genere ese tipo de disciplina, pero no hay nada mejor que escuchar a tu hijo, porque una cosa, si eso no es educación, gritar, imponer no es educar. Y si tú no los educas, alguien más te lo va a educar. Y eso es lo difícil. Para educar tengo que saber escuchar y aprender. Yo le decía, por ejemplo, a las maestras, cuando decían, es que este niño es bien burro. Digo, maestra, no diga que es un burro. Es que realmente ya le expliqué 3 veces las cosas y no me entiende cómo se las explico.
Y los demás niños sí lo entienden. Digo, maestra, no todos los niños entienden de la misma manera, porque hay maneras diferentes del aprendizaje. Explíqueselo 2 veces, pero de manera diferente y de manera tranquila y armoniosa, y estoy seguro que el niño va a aprender. Entonces, no existe niño burro, no existe, pero los catalogamos. Sí, existen diferentes formas de aprender, de pensar, de entender los contextos. Claro, hay visuales, hay kinestésicos, hay auditivos, hay diferentes tipos de niños. Entonces, no quieras que, y así como los niños son los hijos, no todos los hijos, es que ¿por qué? Al mayor lo eduqué así, al otro también, y el chiquito, no todos los hijos son iguales. No le des paracetamol a todos como el Seguro Social. Cada quien necesita un medicamento, un amor diferente. Y de igual forma también estamos desaprendiendo y aprendiendo toda la vida. O sea, creo que como dices, aprender a desaprender, creo que nos da la oportunidad de estar aprendiendo toda la vida. Es correcto. ¿Hay más comentarios, Abel? Esos fueron los últimos. Perfecto. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Es más, en este momento, Abel, por favor, vamos a aquel que quiera hacer un comentario en voz directa la puede hacer, puedes activar por favor su micrófono, ya sea que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que quiera confrontar, que quiera colaborar o construir esta gran plática bajo experiencias que han tenido, se los agradecería mucho, más que por escrito, por voz propia. Alguien que quiera compartir con voz propia Adelante, alguna. chicos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Soy Susana Estrada. Yo Susana, tengo un adolescente. Mi hijo quedó suspendido en la preparatoria 1 año. No lo discipliné, lo apoyé. Recientemente quedó suspendido en la carrera universitaria en el tercer semestre. Esto sin que yo supiera, no estaba enterada. Me lo ocultó, me mintió. Yo le di dinero para que pagara sus colegiaturas en la universidad y simplemente me regresó el dinero. Le dije y le dije, él me dijo, oye, es que ya no quiero la universidad, quiero una carrera técnica, a lo cual yo lo apoyé. Yo soy contador público egresado de la universidad. Le dije, no importa, o sea, te apoyo, así quedamos. Yo le dije, oye, búscate yo trabajo, yo soy divorciada, tengo 8 años de divorciada. Yo le dije, oye, pues búscate una carrera porque pues creo que tú la vas a seleccionar. Meses atrás yo ya le había dicho que buscara una carrera, porque meses atrás ya me había dicho que quería una carrera técnica, por decirlo así. Pasaron los meses y yo le dije, bueno, nada más, este semestre termínalo, no me dejes materias en segundas ni en terceras, y te damos de baja en la universidad, investiga cómo hacerlo. Pasaron los meses, vino fin de año y simplemente quedó suspendido, quedó con materias en quinta, en segunda, simplemente ya no le interesó la carrera. Esto me molestó mucho al grado de que me enojé. O sea, me molestó, me enojé porque pues he trabajado mucho, tengo una hija que es psicóloga, tengo una hija que estudia pedagogía y sí es cierto, yo no he batallado nada con ellas, pero mi hijo que es el menor, tiene 19 años, siento que estoy batallando. Me enojé tanto, me cegué tanto que yo lo único que dije, hijo, te vas a vivir con tu papá. Y ahora actualmente yo digo, siento que me equivoqué porque yo dije a lo mejor debía haber entendido por qué no, por qué me ocultó. Lo que no entiendo es por qué me ocultó las cosas. Y yo siento que me equivoqué en mi decisión. Esa es mi historia. gracias, Susana. Caray, decía el arquitecto Joel Gámez que no existen las malas decisiones. Es increíble cómo tomamos decisiones que creemos en ese momento que son apropiadas. Nadie en su sano juicio dice, a ver, tengo este inconveniente, tengo la opción A, la opción B, la B me perjudica más que la A, voy a agarrar la B. No. Entonces, realmente tenemos que
actuar a lo que nosotros creemos conveniente en ese momento. Y si eso es lo que a ti te pareció conveniente hacer, para empezar, no cargues con un sentimiento de culpa o que hubieras hecho más o menos. Hay que entender también, curiosa y tristemente, que cada uno de los miembros de la familia tiene un proceso de vida y tiene un aprendizaje que agarrar de manera individual. Entonces, es importante hacer el acompañamiento a los hijos. Sí, el acompañamiento, pero no un acompañamiento te va a llevar a solucionar de la vida a los hijos. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquel pollito que cuando la gallina le pica desde afuera para que el pollito pueda salir más rápido del cascarón? Nos damos cuenta que ese pollito está sin fuerza en las piernas. No se puede sostener porque le faltó esa fuerza. O la mariposa, cuando queremos ayudarla a quitar, cuando es una oruga y que le queremos quitar la bolsita de la oruga, el capullo, nos damos cuenta que las alas no son lo suficientemente buenas para tomar el vuelo. Desgraciadamente, así es con los hijos. No podemos, aunque seamos los papás, solucionar de la vida, pero sí acompañarlos, tratar de que ellos vean su decisión desde adentro y que sigan con su vida bajo la responsabilidad que ellos han tomado. Y es una parte muy, muy importante y muy delicada que podemos ver. Aunque tengamos irritabilidad, aunque tengamos desesperación, aunque tengamos, porque queremos algo por él o por ella, tenemos que también respetar sus tiempos. Y es aquí donde yo me digo, imagínate que el papá de Guiñac le hubiera dicho a Guiñac, ponte a estudiar, no seas un vago, no juegues a la pelota. Pues Guiñac no hubiera sido Guiñac. Y no hubiera ganado lo que está ganando actualmente. No hubiera sido la estrella de fútbol como lo es actualmente. Entonces, tenemos que descubrir principalmente la pasión de nuestros hijos. No, a lo mejor la pasión de la escuela, pero bueno, ¿qué es la pasión de él? ¿Qué le gusta? Y por ahí empezarlos a apoyar. Desgraciadamente llegamos a un mundo donde tristemente los influencers ganan más que los doctores o los psicólogos. Y estoy hablando que los doctores que realmente tienen una carrera matada en el estudio, pero los influencers ganan más. Entonces dices, ¿para dónde va este mundo? Tenemos que ayudar a sacar ese máximo potencial del hijo y esa pasión para poder dirigir desde ahí. ¿Alguien que quiera compartir su historia? Agradezco a Susana que la está compartiendo en este momento. Daniel. A ver, ¿yo Mera? Usted Mera, Daniel. Ok. Bueno, mira, es que estoy todavía en hora laboral, pero me conecto y ya voy escuchando. Yo totalmente entiendo a Susana, pero pues ya no le quería comentar algo que tienen en común Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Steven Spielberg. Ninguno de ellos terminó la universidad y no son precisamente unos donadie. Yo en lo personal estaba en una preparatoria, bueno, la gente que está aquí de Monterrey, yo estaba en la preparatoria 7, que se supone que era para jóvenes así como que talento. En su momento me ofrecieron un plan bilingüe, que era como que un proyecto piloto, pero bueno, yo estaba en la Unidad Oriente y ese proyecto se iba a empezar a implementar en Puentes y yo no tenía la manera de transportarme porque era toda una situación. Y salí embarazada, entonces, pues, wow, o sea, como que un potencial desperdiciado, porque me eché a perder la vida, porque chalala, ¿no? De mis compañeros de generación, varios, casi todos terminaron carreras, en medicina, en ese grupo de preparatoria hay como 7 médicos, éramos, yo creo que 39, hay como 7 médicos, y todos tienen especialidad. Varios tienen maestría y hay 3 personas que tienen doctorado, que cuando tú comparas los resultados del examen de admisión, yo salí más alta que ellos. Lo que yo me he dado cuenta a lo largo de la vida es que todos tenemos una misión, un calling, y
muchas veces el tener un título universitario, sí que padre, pues te abre muchas puertas, yo lo sé, pero no necesariamente va por ahí ni el camino hacia tu felicidad, ni el camino hacia tu crecimiento personal. Tenemos que entender que a veces los errores los tenemos que vivir en carne propia para poder entenderlos, y no quiere decir que yo haya sido una mala madre porque mi hijo ahora me paga de esta manera. Yo tuve un compañero de trabajo en una ocasión, cuando estaba con General Electric, y su historia era así muy, muy peculiar. El chico había cometido un asesinato a los 16 años, y por ser menor de edad y por haber sido en defensa propia, por haber tenido un muy buen abogado, le dieron, no sé, creo que hasta los 21, pero luego estaba en la correccional y hubo un amotinamiento y golpeó a uno de los custodios con una charola de comida en la cabeza, y donde estaba viendo que la cámara lo grababa. Entonces dice que para él fue así como que el momento en el que para él fue así de que, o sea, ¡pum!, que cuando lo cambian de la correccional a una prisión de máxima seguridad, estaba a 8 horas de distancia, ya así como que su primer fin de semana ahí, lo primero que él dijo fue, yo no quiero ver a mi mamá. Y no era que no la quisiera ver porque fuera una mala madre, no la quería ver porque no tenía cara para mirarla a los ojos después de lo que había hecho. Entonces dice que en esa ocasión, entre varios, lo esposaron de los tobillos y de las muñecas y lo obligaron a sentarse y a ver a su mamá. Y dice que cuando él llega, la mamá ya estaba sentada y que estaba callada, obviamente hecha un mar de lágrimas, y nada más le pregunta a la mamá, ¿qué hice mal? Tengo 3 hijos, me los traje a Estados Unidos a darles una mejor medio de vida. Tengo uno, de hecho estaba aquí en la Facultad de Medicina, tengo uno estudiando medicina, tengo uno a punto de beca deportiva para no sé qué universidad buena, ni Stanford ni Yale, pero sí era buena universidad, y estás tú aquí. Entonces, dime qué hice mal. Y dice él, pues no, mi mamá no hizo nada malo, la verdad es que siempre tuvimos todo. Y él se dio cuenta que, ok, pues para mi hermano fue regresarse a Monterrey a estudiar medicina, para mi otro hermano fue deportivo, y lo mío era diferente. Y entonces él tuvo que empezar de cero, obviamente ya para cuando lo soltaron ya tenía 25 años, y muchas cosas habían cambiado. El punto es que al final del día yo creo que con la cuestión de criar a los hijos, no va a haber ni un bien ni un mal. O sea, y como lo decían ahorita, o sea, nadie dice, A, me va mal, B, me va peor. No, pues déjame agarro C para que no me queden ganas. O sea, déjalo que viva su proceso, y no tiene nada que ver contigo, muy probablemente tiene más que ver con él y con sus inseguridades, que tampoco tienen que ver contigo. Son historias que no trae, y pues take it easy. O sea, es una experiencia de vida más, y al final del día, muy probablemente en algún momento a él le caiga el 20 y diga, ah, mira, si me hubiera quedado en esa carrera, no estaría hoy donde estoy. Gracias por tu aportación, Danae, muchísimas gracias. Sí, cada quien tiene un calling, como les llamas, y nosotros como padres pues dimos lo mejor, no nos quedemos con esa culpa. Realmente, claro, si siguen vivos y demás, pues somos y vamos a seguir siendo sus hijos, sus papás, podemos escucharlos, apoyarlos, pero tenemos que hacer que vivan su proceso de vida. Si no hay más comentarios hasta hoy, yo agradezco que nos hayamos reunido en esta noche. Cada uno de ustedes, gracias por su tiempo. Abel, estoy contigo. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por el tema. Y como estuvimos platicando, yo también concuerdo en que todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos en todo momento, es lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, vamos a liberarnos y a soltar esa creencia del sufrimiento, de la culpa, y a transformarla en responsabilidad, en comprensión, en compasión para nosotros mismos, en aceptación de que en todo momento estamos tomando las mejores decisiones que podemos con las herramientas con las que contamos. Y eso nos da la oportunidad de ser las personas que estamos siendo en este momento. Gracias a todo lo que hemos decidido en nuestro pasado, somos lo que somos. Y gracias a lo que hemos vivido, podemos tomar mejores decisiones cada vez más, aprendiendo de nuestras decisiones, integrando esas lecciones, esos aprendizajes
con agradecimiento, sin culpa, al contrario, con responsabilidad de que yo tomé esa decisión con las mejores herramientas que teníamos en ese momento. Y todo eso me hace crecer tanto a mí como a todos nuestros sistemas. Muchísimas gracias a todos por su presencia, gracias a todos por su atención, por su participación. Me encanta y es un honor para mí compartir estos momentos, estos jueves de reflexión con todos ustedes. Muchísimas gracias por tomarse la libertad de compartir por el área de chat, por haber abierto su micrófono, por compartir su voz y sus palabras. Muchas gracias por hacer nutrida esta conversación, esta reflexión. Y bueno, no me queda nada más que despedirme y desearles que pasen muy bonita noche, que descansen muy rico, que cenen bien delicioso y nos estamos viendo por aquí el próximo martes con otro tema de desarrollo humano. Por favor, compártanos por el área del chat si tienen alguna duda o alguna sugerencia sobre algún tema que les gustaría escuchar. Mi nombre es Abel Gámez, que pasen muy bonita noche. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alex.